Hola muchachos, el tema que tenemos que ver es funciones inorgánicas. ¿Listo? ¿Qué es una función inorgánica? Una función inorgánica es la generación de grupos de moléculas con una apariencia similar, ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo generar algunos grupos entre moléculas que sean parecidas. Por ejemplo, si mi molécula tiene un átomo y un oxígeno, ellas ya se ven de una manera y todas las que tengan un átomo cualquiera más oxígeno van a pertenecer a un grupo. Tienen como unas estructuras específicas que hacen que yo las pueda diferenciar o agrupar de diferentes maneras. ¿Listo? Entonces, dentro de esas funciones inorgánicas que vamos a ver, la primera que vamos a encontrar son los óxidos. ¿Listo? ¿Qué característica tienen los óxidos? Muy sencillo, como su palabra lo indica, es la unión de un elemento cualquiera más el oxígeno. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven una molécula que tenga cualquier elemento y oxígeno al mismo tiempo, eso va a ser un óxido. Sin embargo, esos óxidos tienen una división o una subdivisión. Unos se llaman óxidos básicos y otros se llaman óxidos ácidos. ¿De qué depende esa subdivisión de óxidos ácidos u óxidos básicos? En los óxidos básicos yo voy a tener que el elemento que está unido al oxígeno va a ser un metal. ¿Listo? Más, por supuesto, oxígeno. Y en el caso de los óxidos ácidos voy a tener un no metal unido al oxígeno. ¿Cómo obtengo yo un óxido básico o cómo obtengo un óxido ácido? Muy fácil. Lo que tengo que hacer es tomar cualquier metal de la tabla periódica, en este caso voy a tomar como ejemplo el magnesio, y lo tengo que hacer reaccionar con el oxígeno. ¿Listo? Y cuando ambos reaccionan me van a dar como resultado el óxido en total, MgO. ¿Listo? Tengo un metal, mírenlo acá, tengo el oxígeno y ellos dos unidos como resultado me dan un óxido básico. ¿Listo? Esta es la estructura de un óxido básico en general. Si usted ve cualquier elemento metal más oxígeno, eso ya es un óxido básico. En el caso de los óxidos ácidos, pues también es muy sencillo. Yo tomo un no metal cualquiera, en este caso voy a tomar el azufre, tengo el oxígeno y si los pongo a reaccionar, ellos me van a dar como resultado un óxido ácido. ¿Listo? ¿Cuál es la estructura del óxido ácido entonces? El no metal y el oxígeno unidos. Ahora, el siguiente grupo funcional del que vamos a hablar se llama hidróxidos. Los hidróxidos tienen una estructura también general que es muy fácil de identificar y usted siempre va a tener un metal unido a un grupo que vamos a denominar el grupo OH. ¿Listo? Entonces, siempre que usted vea esta estructura, un metal unido a un grupo completico OH, usted va a saber que se está hablando de un hidróxido. ¿Cómo se forman esos hidróxidos? Esos hidróxidos se forman a partir de la reacción de un óxido básico más agua. Y eso le va a dar como resultado un hidróxido. ¿Cómo funciona? Vamos a tomar el óxido con el que estábamos trabajando inicialmente, MgO, ¿listo? Y lo vamos a poner a reaccionar con una molécula de agua. Cuando ellos reaccionan, yo tengo que conservar siempre la estructura que les estoy poniendo inicialmente. Entonces, ¿qué va a ir primero escrito? El magnesio. ¿Por qué? Porque él es el metal. ¿Qué va escrito después? El oxígeno. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuántos oxígenos tengo a este lado de la ecuación? Aquí tengo uno, aquí tengo otro. Es decir, que aquí voy a tener que anotar 2 oxígenos. ¿Listo? Y el hidrógeno, aquí tengo 2 hidrógenos, aquí voy a anotar 2 hidrógenos. Sin embargo, si ustedes miran, esta estructura es diferente a esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder igualarlas? Vamos a simplificar esto.
¿Cómo lo vamos a simplificar? Vamos a meter o vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner el oxígeno, el hidrógeno entre un paréntesis y lo vamos a multiplicar por 2. ¿Listo? Entonces, siempre que usted vea esta estructura, un metal unido a un grupo OH, eso fijo es un hidróxido. ¿Hasta ahí vamos todos? Vamos a continuar con el siguiente grupo. El siguiente grupo son los ácidos. Los ácidos siempre se caracterizan porque tienen hidrógeno al principio de la estructura. Siempre que usted vea una estructura química que tenga hidrógeno al principio, eso es un ácido. ¿Listo? Y hay dos tipos de ácidos. Estos son los hidrácidos y los oxácidos. Los hidrácidos son súper sencillos. Ellos simplemente son la unión de hidrógeno más cualquier elemento del grupo 7 de la tabla periódica. O del grupo 17. ¿Listo? Es decir, cualquier halógeno. ¿Cómo se van a ver esos hidrácidos? Muy sencillo, usted va a ver un hidrógeno y va a ver el elemento del grupo 7. ¿Cuáles pueden ser? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Es decir, solo van a existir esos 5 hidrácidos, ¿vale? Y el otro grupo se llaman oxácidos. Los oxácidos tienen esta estructura general. Tienen hidrógeno, tienen un no metal y seguido a ese metal se encuentra siempre el oxígeno. ¿Listo? Esta es la estructura general de un oxácido. ¿Cómo funcionan esos oxácidos entonces? Esos oxácidos se generan a partir de la reacción de un óxido básico más agua. Y eso le va a dar como resultado un oxácido. Eso traducido a la realidad, ¿cómo funciona? Vamos a tomar el esto es un óxido ácido. Turun, turun. Óxido ácido más agua. ¿Listo? Vamos a tomar como ejemplo el óxido ácido que estábamos trabajando arriba, que era el SO3. ¿Listo? Y a él lo vamos a poner a reaccionar con agua. ¿Listo? Cuando ellos reaccionan pasa lo siguiente, yo tengo que reordenar estos átomos en este orden que aparece acá. Entonces, lo primero que tendría que anotar serían los hidrógenos. ¿Cuántos tengo? Tengo 2. Lo segundo que voy a anotar es el no metal. ¿Cuál es mi no metal? Azufre. ¿Cuántos azufres tengo? Uno solito. Y lo último que voy a anotar son los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 3 por el lado del óxido y 1 por el lado del agua para completar 4 oxígenos. ¿Listo? Si se dan cuenta, esos oxácidos tienen la estructura que les pinté arriba. Hidrógeno al principio, no metal de segundas, oxígeno de terceras. Vamos a parar ahí para que el videito no se nos haga tan largo. En el próximo les explico sales. Un abrazo.